Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Para esta institución es un gusto unirse a la Academia Morista Costarricense en este ciclo de conferencias que inició en el 2021 y continúa. En esta tarde la conferencia El general José Joaquín Mora y la capitulación de William Walker, 1857, por el profesor Vermer Corte Núñez. Estas actividades permiten ofrecer al público información muy valiosa sobre la campaña nacional. Un agradecimiento al conferencista de esta tarde, a Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Costarricense Morista, a Ana María Botey, coordinadora de este ciclo de conferencias. También a Manuel Solano de la Biblioteca Nacional y Daniel Bonilla de la Academia Morista, que apoyan la transmisión de la actividad. Un agradecimiento a todos los que nos acompañan en vivo y a las personas que posteriormente vean el video de la conferencia que va a permanecer en el Facebook de ambas instituciones. Además, los invitamos a ver las conferencias anteriores, quienes no participaron en ellas. Y a continuación le doy la palabra a la doctora Ana María Botey. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional, quien una vez más nos permite llegar hasta ustedes mediante este ciclo de conferencias que tiene como objetivo enriquecer a los costarricenses, a los extranjeros, a los profesores de estudios sociales, a los estudiantes, de toda nuestra historia explicada por especialistas de primera línea. Hoy tenemos al profesor Verner Corte, quien nos colaborará. Verner es realmente un amante de la historia desde su tierna infancia. Es nieto de un historiador como Francisco María Núñez, quien dejó un legado enorme en su producción historiográfica. Y él desde muy pequeñito compartía con su abuelo todo ese gran tesoro de documentos, de estudios que su abuelo realizaba. Verner es profesor de música y de historia. Se desempeñó en la Escuela de Música en Guanacaste de la Universidad de Costa Rica y actualmente trabaja en Santa Ana en la Escuela de Artes que financia la Municipalidad de Santa Ana. Ahí Verner da clases de marimba y de otras cosas. Es un tipo realmente con múltiples intereses. Bueno, sin más preámbulos, una última cosa. Verner fue el que recogió toda la información y hizo una introducción muy linda del libro sobre el diario del mayor Blanco, donde relata toda su experiencia durante la campaña nacional en 1856 y 1857. Bueno, ya pasamos a la conferencia que esperamos sea del interés de todos ustedes. Le paso la palabra a Verner. Muy buenas tardes. Agradezco muchísimo aquí a la doctora Ana María Botey que me haya invitado para hacer esta conferencia. Hacía ya un tiempo que, bueno, después de lo de la pandemia y todo eso nos dejó aislados a muchos. Ya hemos ido, por dicha, retomando el contacto. Esta charla que les voy a dar está centrada específicamente en la capitulación del 1 de mayo de 1857. Sin embargo, es muy importante empezar con los antecedentes, porque se trata de un proceso extremadamente complejo, donde hubo múltiples actores,
donde se dieron diferentes choques, diferentes encuentros y desencuentros también. Y en fin, es algo que para poder llegar a este momento de la capitulación, tenemos que hacer, aunque sea así bosquejado, un repaso de los acontecimientos a partir de mayo de 1856. En mi caso, yo siempre he planteado que la guerra de 1856-57, guerra centroamericana en realidad, tiene por parte de Costa Rica 3 campañas. La primera, la que va de marzo a mayo del 56, es realmente la llamada campaña nacional. Luego, la segunda campaña, que son las operaciones del general Cañas al sur de Rivas y en el área de San Jorge. Y una tercera campaña, que es la campaña del tránsito, como la bautizó muy apropiadamente el gran historiador don Rafael Obregón Loría. Bueno, Costa Rica se retira de Rivas a finales de abril de 1856, específicamente por allí del 28. Ya como el 14 de abril habían empezado a aparecer los primeros casos de cólera y entonces fue necesario emprender una retirada que se trató inicialmente de una retirada estratégica, pero lamentablemente se convirtió en desbandada. William Walker, entre tanto, logró aprovechar esta retirada de Costa Rica para consolidar su posición en Nicaragua. El 12 de julio de 1856, casualmente, llega y se hace elegir presidente de Nicaragua. Los mismos filibusteros cuentan en sus historias, en sus memorias, cómo incluso podían votar cuantas veces quisieran y todo. No había problema con ello. Y a partir de eso, ellos empiezan a traer diferentes materiales también. Walker, de manera no siempre constante, pero sí de forma bastante abundante, logró traer armamento y materiales. Habían tenido una sorpresa ya en la batalla de Santa Rosa al encontrar que los costarricenses contaban con armamento de último modelo, que eran los fusiles Enfield P-53, conocidos como Minié aquí. Esos fusiles lo hicieron tener que tomar medidas de las que vamos a hablar más adelante. Las políticas que Walker empezó a tomar para fortalecerse económicamente y políticamente a los de su bando, está, entre otras cosas, por ejemplo, el establecimiento de la esclavitud en Nicaragua, la expropiación de tierras de opositores. Eso fue específicamente del Partido Democrático, usualmente, o sea, liberales. Entregaron tierra a los filibusteros, algo muy típico en la tradición norteamericana, los famosos 14 acres, así como los 14 acres y una mula, creo que era. Creación de intentaron incluso proyectar la creación de un gobierno centroamericano. No estoy seguro si federal, pero en todo caso pretendían llegar a dominar todo Centroamérica, el famoso lema Five or None. Costa Rica, mientras tanto, el cólera la azotó durante un periodo relativamente corto, 3 meses, en los cuales se fue el 10% de la población de Costa Rica, dicho sea de paso. Como si con el coronavirus hubiéramos perdido, por ejemplo, unos 800,000 personas. Y entonces, a partir de ahí se inicia una segunda fase. Bueno, en el caso mientras Costa Rica estaba fuera de escena, Centroamérica empieza a movilizarse. Y el que inicia la movilización es el general Rafael Carrera, que era el que tenía mayores medios. Pero de momento él no accionó, sino que muy lentamente empezó a reaccionar a los enviados que mandó Costa Rica a Ciudad Guatemala. Finalmente logran por fin concretar una alianza
y su primera manifestación se da el 18 de julio de 1856, cuando Guatemala, El Salvador y Honduras logran concertar los primeros pactos de alianza y empiezan a movilizarse hacia Nicaragua. Hay que recordar que esta alianza fue difícil de conseguir porque 5 años antes Guatemala había consolidado su hegemonía a raíz del triunfo de las tropas de Carrera en la batalla de la Arada, donde definitivamente Guatemala consolidó el dominio político y militar sobre Honduras y El Salvador. Bueno, ya para septiembre encontramos que el Tratado de Alianza se va consolidando y empiezan a llegar ya los comandantes centroamericanos a Nicaragua. El Salvador manda sus tropas bajo las órdenes del general Ramón Belloso, mientras que Guatemala envía sus tropas al mando del general Mariano Paredes, expresidente de Guatemala, fue el que le entregó el poder a Carrera cuando regresó, y del general, creo que es Rafael Solares. Los dos generales fallecieron muy pronto. Paredes murió del cólera y fue sustituido por una de las figuras más pintorescas que hubo en esta guerra, que fue el general José Víctor Zavala y Córdoba, un hombre de la élite guatemalteca que había sido educado en Estados Unidos. Bueno, ya para el 18 de septiembre, los aliados centroamericanos del norte empiezan a movilizarse desde León. Walker centró sus actividades sobre todo en Granada, puesto que era puerto del lago y le permitía mantener comunicación a través de la vía del tránsito con la parte este de los Estados Unidos. Además, tenía en sus manos Rivas, que es importante por la ruta terrestre a través del Istmo de Brito. Bueno, el 12 de octubre, Walker ya hace un intento de enfrentar a los centroamericanos del norte. Eso fue después de que había habido varios encuentros, incluso el que hubo en agosto cuando se da la batalla de San Jacinto, cuando tropas nicaragüenses también les inflige una derrota a los filibusteros. Pero el 18 de octubre se produce un acontecimiento muy importante. El 9 de octubre había salido de Nueva York el general, en ese momento coronel Charles Frederick Henningsen, veterano de las guerras carlistas en España, había sido subordinado del general Zumalacárregui, también formó parte de las tropas de László Kossuth en Hungría. Se casó con una aristócrata norteamericana que le financió su llegada a Nicaragua. A Henningsen lo traen a Nicaragua porque fracasaron las negociaciones para llevar a un militar de alto nivel norteamericano. Habían intentado llevar a Pierre Beauregard, que durante la Guerra de Secesión llegó a ser uno de los más importantes comandantes del ejército confederado, pero las negociaciones fracasaron. Entonces el que llega es Henningsen. Henningsen trae, y eso es muy importante, trae armamento que fue capaz de contrarrestar la presencia de los fusiles Enfield P-53 que tenían los costarricenses, que no tenían muchos, dicho sea paso, eran 515. Con el tiempo aumentaron y ahorita diremos por qué. Pero Henningsen trae artillería de muy fácil movilización, a diferencia de la que había en Centroamérica, y trae las carabinas Sharps. Era un arma muy versátil de cartucho que era capaz de disparar 10 veces más rápido que cualquier arma de cargarse por la boca, o sea, de bancarga. De ahí que no es exagerado lo que dijo un veterano de la guerra del 56, que aparece en el álbum de Pedro Loría, donde
donde él decía, es que los filibusteros disparaban 10 tiros por uno que disparábamos nosotros. No era exageración, era porque estaban confrontándose con estas armas que trajo Henningsen. Henningsen empieza a operar usualmente y le tocó afrontar la embestida de los centroamericanos desde el norte, que se dirigen primero a Masaya y luego de Masaya se dirigen a Granada. De hecho, el ataque, la salida de Masaya se da, por parte de los centroamericanos, se da el 2 de septiembre. No, perdón, un momentico, perdón, el 2 de octubre de 1856. 2 días antes, Walker había enviado a 2 figuras partidarias de él. Uno de ellos era el hermano del padre Vigil, del padre Agustín Vigil, Joaquín Vigil, a quien le concede un pasaporte, casualmente para pasar a San Juan del Norte, pasaporte que tengo en mis archivos, dicho de paso. Resulta que justamente 2 días después los aliados avanzan hacia Granada. Y entonces empieza una serie de combates donde ya Walker, a pesar de los refuerzos que le han traído, no puede prevalecer con la cantidad de tropas centroamericanas que ya empiezan a acosar. No obstante, los centroamericanos tuvieron que pagar con una enorme cantidad de vidas esta situación, porque la eficiencia de las armas filibusteras era mucho mayor y el empleo, sabían utilizarlas mejor, como lo decía Scruggs. Bueno, a partir de ahí empezamos a ver algo muy interesante. Mientras todavía no vuelve Costa Rica, ya Costa Rica está preparando su nueva intervención. Empieza a haber conflictos entre los líderes centroamericanos. Cabe indicar, eso sí, que también Walker empieza a tener también ciertas defecciones. Por ejemplo, los cubanos que habían combatido con él a las órdenes de Domingo Goy Curía, uno de los próceres de la independencia cubana, empiezan a retirarse. Quedó con Walker un edecán, que es Alejandro Lainé. Fue capturado por los centroamericanos justamente en estos combates y lo fusilaron. Entonces, Walker en represalia fusila a dos capitanes guatemaltecos, que son Allende y Valderrama. Bueno, entre tanto, el general Belloso, que está al mando de las tropas del norte, ya empieza a recibir noticias de que Costa Rica va a iniciar la ofensiva. Costa Rica tuvo que habilitar 2 puertos, por cierto, para mandar los materiales logísticos. Usaron el de la Virgen, que ese sí estaba más en uso, y el de Tortuga, que estaba a la orilla del lago, también cerca de la desembocadura, no me acuerdo de cuál de los ríos, pero ciertamente era un puerto que permitía ir casi que en línea recta desde Liberia hasta allí. Se utilizó muchísimo en este último periodo, que era periodo de lluvias, dicho ese paso. Bueno, ya el 16 de noviembre, Walker, que ha recibido nuevos refuerzos, de hecho, Henningsen llega a Granada, o sea, había zarpado el 9 de octubre de Nueva York, con el contingente de voluntarios y con el armamento, y el 18 de octubre, o sea, exactamente 9 días después, ya había llegado a San Juan del Norte, había subido por la vía del tránsito y estaba en Granada. O sea, el 18 de octubre estaba Henningsen ahí. Bueno, pues entonces, Walker hace un ataque a Masaya, pero no logra vencer a los centroamericanos como pretendía. Tuvo grandes pérdidas y entonces se retira otra vez a Granada. Walker, entre tanto, sigue operando en torno a Granada, pero se da cuenta que no la va a poder defender para siempre. En un momento dado, entonces cuando ya estamos en noviembre del 56, a finales, Walker decide evacuar Granada y deja a Henningsen ahí. Henningsen, después de defenderla y de derrotar a los guatemaltecos, destruye Granada.
e incluso deja un rótulo ahí que decía Here was Granada, aquí fue Granada. Bueno, esa defensa de Granada fue tremenda porque no solo destruyeron la ciudad, sino que la saquearon. Bueno, se dedicaron a abusar de todo el licor que encontraron y todo. Y al mismo tiempo, los heridos filibusteros, mujeres y niños y más que había ahí en Granada, fueron trasladados a la isla de Ometepe, donde por cierto se produjo una rebelión indígena muy poco recordada, que causó daños tanto a filibusteros como a nicaragüenses. Bueno, entre tanto, los generales ya... Hay que recordar que Walker, una vez que ha sido nombrado presidente de Nicaragua, ya al quedar al mando, se había enajenado toda la parte que lo había apoyado él. Walker había sido traído a Nicaragua por los liberales, los democráticos leoneses. Entonces, poco antes de su elección, don Patricio Rivas, que había sido nombrado presidente provisorio en octubre del 55, huye a León. Y entonces empieza a haber una alianza muy de mala gana, dicho sea de paso, entre liberales y conservadores, acaudillados en el caso de los conservadores por el general Tomás Martínez Guerrero, que fue el líder que surge a raíz de la muerte de don Fruto Chamorro en 1855. Bueno, Martínez, Zavala y Paredes hacen otros ataques también contra Granada y igual la situación es ambigua. Una vez que Granada es destruida, entonces Walker se dirige más bien hacia la zona de Rivas, al istmo de Brito, porque entonces se consolida en tres posiciones. Una es el puerto de San Jorge, que está en el lago, la ciudad de Rivas, que está al medio, y un trayecto más largo, que es el que está entre Rivas y San Juan del Sur. Con una posición de grandísima importancia estratégica que fue la que llamaban la Casa del Medio Camino. Esa posición es la que va a mantener Walker hasta el final del conflicto. Obviamente, tanto filibusteros como centroamericanos sufren por el cólera, estaba el tifus, fue un invierno muy pesado, los testimonios lo manifiestan claramente. Y bueno, pues entonces, al final, los filibusteros siguen recibiendo refuerzos, incluso el 11 de diciembre les llegan, y continúa la guerra. Para ese momento, Costa Rica ya está regresando y ya se inicia la segunda campaña. La imagen que podemos ver ahí, por cierto, procede de la tarjeta postal que las familias de Mora y Cañas dieron a los asistentes a la primera inauguración del monumento que se hizo en el sitio del fusilamiento de ambos próceres. Monumento que fue erigido por iniciativa de don Francisco María Núñez y que tuvo dos inauguraciones por cuestión política. En 1918, bajo el gobierno de los Tinoco, y en 1920, bajo el gobierno de don Julio Acosta. Bueno, en esos momentos, mientras ya Mora desde agosto había empezado a realizar gestiones para obtener un empréstito y para financiar la guerra, no lo logra. Se logra un empréstito, por cierto, por parte de Perú, de 100,000 pesos, que fue posteriormente pagado. En el 15 de noviembre, eso sí, Mora vuelve a declarar el estado de guerra. Y entonces esa es la fecha en la que podemos hablar que se inicia la segunda campaña. La segunda campaña que consiste en el desplazamiento de las tropas costarricenses hacia el área de Rivas, desde Liberia. Poco antes, bueno, se habían logrado hacer diferentes acopio de tropas, tanto guanacastecas como el Valle Central, y el 6 de noviembre ya llegan a San Juan del Sur, ya están otra vez ya estaban en la campaña, y a partir de allí se establece contacto con las unidades centroamericanas del norte.
Walker inmediatamente los ataca y Cañas va a tener que hacer una serie de maniobras porque ya los filibusteros con estas armas nuevas que trajeron habían recuperado la iniciativa en el aspecto táctico. Es decir, tenían una gran facilidad, una mayor facilidad, y las tropas costarricenses lo sintieron, el número de bajas empezó a aumentar. Y paralelo a eso, el 23 de noviembre se da también la única acción naval que tuvo Costa Rica, cuando el bergantín 11 de abril, al mando del chileno, el capitán chileno Antonio Valle Riestra, es enviado y frente a San Juan del Sur intenta atacar la goleta Granada, que era una goleta costarricense de la que se habían apoderado los filibusteros. Pero una batalla muy confusa, un impacto dio en la Santa Bárbara, o sea, el depósito de municiones del bergantín, y estalló. Eso hizo que pues el bergantín se hunde y los sobrevivientes son recogidos por los filibusteros, que dicho sea paso, los trataron bien y los devolvieron a Costa Rica. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, hay que reconocer todo. Cañas, entre tanto, empieza a tener conflictos con el general Ramón Belloso. Y entonces, sin embargo, empiezan a ver cómo logran mantener la presión sobre los filibusteros. Después de allí, lo que sí empieza a notarse es una cada vez mayor cantidad de roces entre los comandantes centroamericanos, por varias razones. Primero que nada, porque en el caso de los nicaragüenses, hubo que hacer un entente ahí de mala gana, como ya lo dije, entre liberales y conservadores. Y porque había otros elementos que chocaban entre sí por rivalidades personales, de los cuales vamos a hablar ahora más tarde. Bueno, mientras tanto se inicia la tercera campaña de Costa Rica, que es la campaña del tránsito. O sea, el 3 de diciembre de 1856, las tropas costarricenses de vanguardia salen al mando nominal del coronel Pierre Barillier, que ya nos había metido en varios enredos ahí en la batalla de Rivas, por su tendencia a aplicar las tácticas napoleónicas al pie de la letra, que ya eran obsoletas para ese momento. Bueno, pues la cosa es que las tropas parten, pero quien realmente maneja todo es el mayor Máximo Blanco Rodríguez, quien eventualmente asume el mando definitivo de ese grupo de vanguardia. Este grupo sube por el espacio que hay entre el volcán Poás y el Cerro Viejo, creo que es que se llama. Pasan por una población que se llama, por un paraje llamado Los Mancos, hasta que llegan al río San Carlos. Bajan por él y caen sobre la Trinidad el 22 de diciembre. Sorprendido el comandante de allí, que era Thompson. Toman el puesto inmediatamente, así, en un combate muy rápido, bastante intenso, por cierto. Y al día siguiente es la operación más delicada que emprende Blanco, junto con el capitán George Cauty. Bajan por el río San Juan y sorpresivamente caen sobre San Juan del Norte. Esto es muy importante porque ahí, por primera vez, Costa Rica tuvo que actuar con pies de plomo, debido a que estaban a punto de tocar intereses británicos. Y casualmente, cuando llega a San Juan del Norte, se apoderan rápidamente los vapores porque nadie los esperaba a ellos ahí. Y llegan hasta la casa de la compañía del tránsito. Sin embargo, cuando ellos están ahí, el mayor Blanco en su diario relata que de uno de los navíos ingleses de guerra que estaban allí, se desprendieron 2 cañoneras que inmediatamente empezaron a amenazar a las tropas costarricenses. Se les tuvo que dar garantía de que no iba a procederse contra ingleses ni contra norteamericanos, pero que sí se iba a proceder a la captura de los vapores, que es lo que se hizo. Vapores que servirían para
Por un lado, para inmovilizar a los filibusteros que ya estaban ahí, porque es decir, en San Juan del Norte había todo un contingente filibustero que no pudo en ese momento subir, porque los costarricenses se llevaron los barcos. Sin embargo, logran, los barcos fueron llevados hasta donde podían subir, porque es decir, estos barcos no podían recorrer todo el lago, no podían pasar los 3 raudales que tenía en esa época el río. Bueno, entre tanto, de estos barcos que subieron se destacó uno de los vapores, que creo que era el más pequeño de todos, el Bulwer, que lo hicieron internarse en el río San Juan, cosa muy perdón, el río San Carlos, que era muy peligrosa, porque no tenía el fondo adecuado, y hasta que llega a toparse con las tropas, o sea, con el pleno de las fuerzas que las comandaba el general don José Joaquín Mora. Blanco, entre tanto, ya continuó con las otras operaciones, ya ahí se juntan gente de Mora, gente de Blanco, y además la intervención importantísima de Cauty y de Silvanus Spencer, porque en el caso de Spencer, si no hubieran contado con Spencer, no hubieran podido sorprender a los capitanes de los vapores, que tenían una serie de claves para evitar ser sorprendidos casualmente. Bueno, a partir de allí entonces seguimos. Aquí se puede ver la ruta, todo lo que es la ruta del tránsito. El Istmo de Brito es el área que está entre San Juan del Sur y el Puerto de la Virgen. El Puerto de Tortuga, aquí se puede ver más al sur, es el que yo acabo de señalar, que se podía llegar prácticamente en línea recta, soslayando un poco la cordillera de Guanacaste. Bueno, en el río San Juan, las tropas de Blanco tuvieron que tomar el Castillo Viejo primero y luego el fuerte de San Carlos, que era el más peligroso, porque contaba con piezas de artillería capaces de disparar proyectiles de 24 libras, que eran bastante peligrosos. Entre tanto, Walker queda aislado, o sea, ya tardó en darse cuenta. Él lo dice en su libro La Guerra de Nicaragua, que tiene datos muy interesantes de cómo él no pudo, empezó a notar que no llegaba información. Pero bueno, la cosa es que todo lo que es el 15 de diciembre, desde el 15 de diciembre que salió el ejército, el pleno de las fuerzas al mando de José Joaquín Mora, hasta el 31 de diciembre, que es cuando se captura el Castillo Viejo, es cuando se realiza la parte más importante de la campaña del tránsito. Entre esas operaciones se tomó el vapor San Carlos, que hubo que hacerle toda una operación de engaño ahí, porque los que lo tripulaban, los filibusteros, estaban bastante recelosos ya de lo que estaba sucediendo. Y la toma fue muy oportuna porque en ese vapor encontraron los costarricenses una partida de armamento que ayudó muchísimo a mejorar la situación de Costa Rica. Encontraron 800 rifles de este tipo, como los Enfield P-53, pero la versión norteamericana, que sería muy importante, por cierto, en la Guerra Civil Norteamericana, la Guerra de Secesión. Y ya con esto se logra establecer en toda la comunicación, como dijimos, entre Liberia y Tortuga. Y entonces podemos pasar a lo que está sucediendo entre los centroamericanos. Primero que nada, en diciembre empieza a hacerse más patente esa rivalidad, empieza a repercutir en las operaciones, porque ninguno quería darle órdenes al otro, no querían coordinar, y eso fue desastroso. Hubo una pérdida de vidas y todo, y entonces el que más problemas dio fue el general Ramón Belloso, y ya vamos a decirlo por qué. El 24 de diciembre de 1856 hacen una reunión, esa la hacen en León, para ver cómo coordinan los centroamericanos, o sea, los centroamericanos del norte, ¿verdad? Que yo sepa, y no hubo costarricenses. La situación es que estaba el presidente don Patricio Rivas, que bien que mal tuvieron que reconocerlo como presidente de Nicaragua, que nadie lo quería, por ser una hechura de Walker.
Está también los generales, ya el general Paredes había muerto, está el general Zavala por Guatemala, el general Ramón Belloso, están los generales Martínez y Jerez, Martínez conservador, Jerez liberal, Jerez uno de los que había contribuido a traer a Walker, dicho sea de paso. Y entonces empiezan con una tremenda discusión de que sobre los agravios que se tenían mutuamente. Y es famosa, por cierto, una anécdota que la relata don Jerónimo Pérez, el más importante memorialista nicaragüense que formó parte, era conservador y fue partícipe de todo esto. Don Jerónimo cuenta que pues llegan los centroamericanos del norte y los nicaragüenses, se reúnen y no hubo manera que nadie hablara. Hasta que en un momento dado, el ministro de ellos, Salinas, el ministro nicaragüense, con ese estilo florido de la época, ¿verdad? Llega y les dice, ¿dónde están los señores generales? ¿Por qué no hacen la guerra? Las esposas lo preguntan a los esposos, las hijas lo preguntan a las madres. Y entonces salta el general Zavala, que era tremendamente pícaro, y les dice, bueno, las hijas, si son guapas, que me lo pregunten a mí. Y las nanas, o sea, las señoras viejas, si viejas y feas, al señor ministro. Y entonces lo que pasó fue que eso hizo de que toda la reunión se desbarató, porque todo el mundo saltó en carcajadas, y al día siguiente hasta hicieron un simulacro de reconciliación y se vieron todos así del brazo y todo, desfilando por las calles, pero eso nunca no se pudo. Belloso se quejaba de que a él le ponían apodos y todo, que a él le decían Nanavillosa. Sí, claro, era el general Zavala el que le decía así. Y entonces, todas esas rivalidades repercutieron en que Walker tuvo chance de rehacerse una vez más y consolidar su posición en el Istmo de Brito. Belloso, finalmente, tras intentar que todos abandonaran la campaña, un acto tremendamente irresponsable, se retiró con sus tropas. Ya Belloso no vuelve a actuar ahí. Y las tropas salvadoreñas van a empezar a aparecer solo hasta el puro final, como ya lo veremos, bajo otro comandante, porque Belloso muere poco tiempo después del cólera también, en El Salvador. Bueno, la cosa es que en febrero de 1857 siguen los intentos por ver cómo reconciliar y poner de acuerdo a los centroamericanos, pero no es sino hasta el 18 de marzo de 1857 que el general Rafael Carrera propuso a don José Joaquín Mora como comandante en jefe de las fuerzas centroamericanas. Es muy importante este nombramiento y les voy a decir por qué tiene una cuestión política ahí muy seria. El general Carrera, que tenía las tropas más numerosas en ese momento ahí en Nicaragua, propone a don José Joaquín porque, en primer lugar, es más afín políticamente a él. Técnicamente hablando, el que debió haber recibido el mando de las fuerzas de Centroamérica era el general Cañas, que tenía una amplia experiencia militar. Lo que pasa es que había sido luchando en gran parte en contra de Carrera, a las órdenes de Morazán. Entonces es obvio que Carrera jamás lo iba a proponer. Don José Joaquín, por su parte, había tenido experiencia igual en diferentes conflictos en Costa Rica, pero que eran de muy pequeña envergadura. No obstante, era un hombre de muy buenos sentimientos, tenía así, era muy cercano a don Juan Rafael Mora, su hermano mayor, y por supuesto, la cercanía se mantuvo hasta la muerte de él, de ambos, porque don Juan Rafael es fusilado el 30 de septiembre de 1860 y don José Joaquín muere en El Salvador el 17 de diciembre del mismo año. Bueno, la cosa es que entonces los centroamericanos logran coordinarse ya y entonces ponen el sitio a las tropas filibusteras,
que ya empiezan a notar que no les llega nada por el lado del lago. Entonces empiezan a sospechar que algo ha pasado. Tardan mucho en darse cuenta. E incluso les habían llegado informaciones y no las creyeron, porque pensaron que eso no estaba al alcance de los centroamericanos. El sitio de Rivas finalmente se logra establecer a partir de marzo de 1857. Es un sitio que no es no es un sitio muy apretado. Ese cerco no es muy apretado. Tanto que Walker siempre pudo enviar y recibir mensajeros de San Juan del Sur hasta Rivas y a San Jorge mientras pudo. Pero cuando perdió San Jorge es cuando ya se queda sitiada Rivas. El caso es que en las operaciones que se dan, Walker logra mantenerse a pesar de las condiciones cada vez peores en las que estaban. Gran parte aprovechando los errores de los aliados centroamericanos. El caso es que, entre tanto, independientemente de Walker, porque no hay comunicaciones, los filibusteros que estaban en San Juan del Norte hacen el intento de retomar la vía del tránsito. Para eso contaron con algunos militares como Charles Doubleday, que había estado en las campañas en el oeste de Nicaragua, pero venía de Estados Unidos, participó allí, y estuvo también otros comandantes como Henry Titus y el general Webb, que era artillero. La cosa es que hacen el intento. Para eso logran reparar un pequeño vapor que estaba abandonado en San Juan del Norte, le dan el nombre de Rescue y con él suben por el río San Juan hasta que atacan la Trinidad. El 28 de enero hacen el primer ataque a las tropas del general Blanco, que están acantonadas allí en la saliente que tiene ahí el río. La guarnición de Blanco no estaba en buen estado, definitivamente. Tenía problemas de abastecimiento, no tenían alimentos. La humedad tan grande de esa zona, en la que algún conocido mío decía que ahí llovía 13 meses al año, la cosa es que no permitió mantener tampoco en buen estado operativo buena parte del armamento. Y los filibusteros se presentan con artillería, a la vez que se apoderan de dos cañones que eran costarricenses, que habían sido puestos en el lado nicaragüense del río San Juan, que en ese punto es el lado este, porque en ese punto el río San Juan corre de norte a sur, no de este a oeste, o de oeste a este. El caso es que de una guarnición en un estado que había muchísimos enfermos, la malaria les causaba, el paludismo y todo eso les causaba grandes daños. Y bueno, pues tuvieron que afrontar una invasión bastante numerosa de filibusteros. Tanto que que Blanco, en el ataque del 13 de febrero ya no puede seguir. Y entonces hace una evacuación de la posición primero hacia Muelle Sarapiquí y después ya hacia el Valle Central. Sin embargo, los filibusteros, si bien logran tomar la posición de la Trinidad otra vez, fracasan al intentar tomar nuevamente el castillo viejo. Hacen el intento y todo, pero allí son víctimas de una estratagema que se les hizo creer que venían unas tropas, se les hizo esperar cuando sitiaron el castillo,
se les hizo esperar supuestamente órdenes de don José Joaquín Mora, y cuando se van dando cuenta, era que lo que llegó fue un refuerzo para las tropas. Entonces los filibusteros se retiran, y eso es ya en abril de 1857. Los filibusteros se retiran y habían logrado tomar algunos de los vapores, ¿verdad? No lograron tomar el San Carlos, pero sí tomaron el Machuca y el Bulwer, me parece. La cosa es que el Escota. Sí. Entonces, cuando se retiran, en la bajada del río, poco antes de llegar a la Trinidad, el vapor Scott estalló. Nunca se supo si fue un sabotaje, si fue un mal empleo de la caldera, que le dieron más presión de la cuenta. El caso es que estalló, muchísimos filibusteros quedaron escaldados. Hay relatos muy interesantes, incluso en los que fueron recogidos en el libro, los diarios de la campaña del Tránsito y la otra cara de la moneda. Ahí salen las lesiones tan terribles con las que llegaron muchos a San Juan del Norte. Finalmente, después de eso fue después del 11 de abril. El 13 de abril ya Cauty y otros marinos llegan a un acuerdo para que los filibusteros sean embarcados. Y en fin, ya Costa Rica logra por lo menos, si bien todavía no logra recuperar la Trinidad, por lo menos tampoco la pudieron recuperar los filibusteros. Y entonces ahora queda lo que es la campaña final. En la campaña final, para empezar, don José Joaquín Mora, una vez que ya coordina con todos los aliados centroamericanos, hace unos ataques que no lograron su objetivo, pero que tampoco permitieron que los filibusteros recuperaran iniciativa. Sin embargo, cometió un error enorme, que fue el 11 de abril, porque pretendió hacer un ataque final a Rivas ese día, y Walker, que era un gran conocedor de la mentalidad de los centroamericanos, ya para esa época incluso hablaba castellano, Walker se le ocurre que Mora va a atacarlo ese día, y no se equivocó. Entonces, y el ataque empezó mal coordinado, porque se suponía que iba a haber un cañonazo, después del cual iban a atacar coordinadamente guatemaltecos y costarricenses, y resulta que el cañonazo, se atacaron primero las tropas, el cañonazo sonó después, y entonces la embestida no funcionó. O sea, la más enérgica fue la embestida costarricense. Llegaron hasta la casa del doctor Byron Cole, cerca de la iglesia de Rivas, lo que es la de San Francisco. Y cuando llegan ahí, los costarricenses quedan inmovilizados porque la reacción de los filibusteros fue muy rápida. Terminan teniendo que rendirse. Los guatemaltecos les fue peor, porque lanzaron sus tropas en un estado terrible, muy típico de Centroamérica, dicho sea de paso, que acostumbraban darle licor a los soldados para darles valor, supuestamente. Y incluso Walker en su libro menciona, dice que los tiradores de él casi que les daba pena tener que tirarle a los soldados de carrera, que prácticamente que se ofrecían de blanco por el estado en que venían y por los mal mandados que andaban. Entonces, de ahí, las tropas guatemaltecas son las que más sufrieron. De Costa Rica quedaron como 60 hombres prisioneros hasta el final de la guerra. Finalmente, cuando eso se da, es decir, a pesar del valor de las tropas costarricenses y todo, eso produjo como unos 80 muertos, más 179 heridos, lo que ya preocupó a todos los comandantes. A partir de este ataque, el 11 de abril, las operaciones que hubo fueron marginales.
Sí, cada vez era peor el estado, es decir, el sitio cada vez estaba más estrecho. Los filibusteros incluso empezaron a comerse las mulas y al final terminaron comiéndose perros y gatos. Ya el estado era tremendo. Y hubo que empezar entonces a ver cómo sacar la población civil de Rivas, o sea, mujeres y niños. Afortunadamente los aliados centroamericanos los dejaron salir porque esto era algo muy típico de las operaciones de cerco, era que cuando los sitiados trataban de que salieran mujeres, niños y ancianos, los sitiadores no dejaban que salieran. Así lo hizo Julio César, por ejemplo, en el sitio de Alesia, durante la Guerra de las Galias. Y entonces la población tuvo que quedarse dando vueltas ahí y terminaron muriendo de hambre, porque ni los romanos los dejaron pasar, ni los otros los dejaron volver. Aquí no pasó eso. Salieron la población y entonces quedaron solo los filibusteros. Estamos ya en el momento final de la guerra. El 6 de febrero había llegado a San Juan del Sur la goleta St. Mary y estaba comandada por el capitán Charles Henry Davis. Davis, una vez en San Juan del Sur, se pone en comunicación tanto con Walker como con los aliados. Y entonces empieza a buscar la manera de lograr la salida de Walker y sus hombres. Davis sabía perfectamente que si no se hacía algo, posiblemente los filibusteros que estaban en Rivas hubieran terminado siendo masacrados, empezando por Walker, ¿verdad? Entonces empieza a ver y claro, lo que a Walker, lo que facilitó la mediación de Davis fue el fracaso del ataque del 11 de abril. ¿Qué hicieron entonces? Empiezan las comunicaciones, empiezan las conversaciones y entre tanto los centroamericanos siguen estrechando. De hecho, entre el 27 y el 30 de abril atacan San Juan del Sur. De hecho, en un momento dado hubo que aclararle a Davis que no se le pensaba atacar a él, porque donde él vio que se emplazaban piezas de artillería, temió que los centroamericanos lo fueran a atacar y hubiera sido algo terrible porque él venía por una posición oficial por parte del gobierno norteamericano. Bueno, entonces, cuando se dan esas conversaciones, se busca la manera, pero no se lograba porque Walker todavía esperaba. Walker hasta el último momento esperó encontrar que le llegara un contingente de aliados. Él siempre esperó que, una vez que se enteró que la vía del tránsito había sido bloqueada, siempre esperó que la fueran a desbloquear los que se suponía que venían. Lockridge era el otro comandante del cual él esperó mucho y que tampoco pudo lograr nada ahí en la vía del tránsito. Entonces, a partir de ahí, empiezan los convenios hasta que al final se logra un acuerdo que resultó muy polémico. Es decir, Walker, mediante se logra un convenio por el cual Walker y 16 oficiales de él, escogidos por él, saldrían de Rivas junto con el capitán Davis hacia San Juan del Sur. Walker en realidad se rendiría a Davis. Además de eso, los oficiales del ejército, vea que va por el orden jerárquico. Primero Walker y sus 16 oficiales, altos oficiales en realidad. Luego los oficiales saldrían de Rivas con sus espadas y se rendirían a personas nombradas por Davis. Suboficiales y soldados también se les garantizó la protección y que se les transportara en modo seguro a Panamá. El garante de vidas y así, de todo esto era el capitán Davis, que también, ahí hay otra cláusula más. El capitán Davis logró también convertirse en garante
de los nicaragüenses que peleaban con Walker, las tropas que estaban al mando del coronel Mateo Pineda, que hasta el último momento hubo 2 comandantes nicaragüenses que permanecieron leales a Walker hasta el último día. Fueron Pineda y también el Chelón Valle, José María Valle. Esos 2 hubo que buscar garantías muy especiales, porque sobre todo ¿cómo se llama? Los leoneses querían los leoneses y los granadinos, es que el Chelón Valle era leonés, entonces los granadinos querían ver cómo lo fusilaban, y Pineda era granadino, si mal no recuerdo, aunque Walker, una vez que estuvo en Nicaragua y se apoderó de la nación, se ligó sobre todo a los liberales. De hecho, el Five or None de Walker era como una reedición del empeño de Morazán por unir a las 5 repúblicas. Una vez que eso se hace, entonces se procedió a ello. Y el convenio se logra en horas de la tarde. Además, otra cláusula más que se hizo ahí también era que los oficiales norteamericanos, o sea, filibusteros, que ya estaban casados y que tuvieran familia en San Juan del Sur, podían permanecer allí bajo la protección del cónsul de Estados Unidos, y en efecto todavía hay descendientes de ellos. El caso es que de estos filibusteros, bueno, los que eran soldados principalmente o suboficiales, muchos de ellos fueron llevados primero a Punta Arenas, y aquí se les dio la manera que regresaran a Estados Unidos. Otros de estos filibusteros incluso estuvieron en San José, hospedados en el hospital y en los cuarteles. Hay un detalle muy interesante, y es que en junio de 1857, ellos, para copiar un poco de dinero, y porque sí estaban pasándola mal, hicieron, los que eran músicos y cantores y artistas entre ellos, hicieron un espectáculo de música, o sea, un minstrel show, o sea, esos shows que se hacían en los barcos fluviales del Mississippi. Ellos hicieron un show de esos en el antiguo Teatro de Mora. Lo hicieron, creo que fueron 4 funciones. Eso se puede ver ahí en la prensa de la época. Es muy interesante. Primera vez, posiblemente fue la primera vez que en Costa Rica se escuchó música que ahora es muy conocida, por ejemplo, de autores como Stephen Foster, el autor de Oh Susana, y otras canciones muy conocidas de ese tiempo. Bueno, una vez que se hizo el convenio, que Walker sale con sus oficiales, escoltado por el capitán Davis y por el general José Víctor Zavala. Esto tiene su razón también, porque el general Zavala hablaba inglés perfectamente, cosa que algo que era muy, pero muy raro en Centroamérica en ese tiempo. Había más hablantes de francés. Walker entrega a la guarnición al finalizar la tarde a Davis, ¿verdad? Toda la entrega de armas que hizo Walker y de tropa, lo hace a Davis y a los subordinados de este. No participa nunca Centroamérica en el convenio de capitulación. No hay ni siquiera mención de Centroamérica. Lo que se habla es de el enemigo, nada más. Eso es lo único. Y Walker se enorgullece de eso en su libro. Era consciente, muy conscientemente lo hizo. Don José Joaquín Mora no asistió a estos actos de capitulación. Es lamentable, pero bueno, es lo que sucedió. Y a partir de ahí, entonces, empezaron a surgir una serie de molestias. Entiendo que de los primeros que se molestaron fueron los conservadores nicaragüenses. Don Jerónimo Pérez algo menciona sobre eso, porque empiezan a objetar esa capitulación que hizo don José Joaquín. Se esperaba una capitulación
que le diera más aire de triunfo a Centroamérica. Pero eso no sucedió. Los centroamericanos, que son los que en realidad han ganado la guerra, no aparecen por ninguna parte. Siempre aparece el comandante Davis. Davis no es que simpatizara con Centroamérica, ¿verdad? De hecho, en las memorias de Davis es muy duro lo que dice. Cuando él dice que él encontró un gran contraste entre las posiciones de los filibusteros y las de los centroamericanos. Mientras que los filibusteros, según Davis, se mantenían, a pesar de las carencias y todo, estaban con pleno espíritu combativo. Cuando llega al cuartel de los aliados centroamericanos, se encuentran unos centinelas panzones con la boca abierta, y una serie de cosas así. Entonces, para que no se crea que Davis era amigo de Centroamérica, el caso es que entonces, una vez que Walker se sale al anochecer, ya en la noche está en la San Mary y zarpa al día siguiente, si mal no recuerdo. Hay otro acontecimiento que le choca montones a Walker, que lo tuvo que ver, eso sí. Walker quería que la goleta Granada fuera entregada a ellos, a los filibusteros, para zarpar con ella. Sin embargo, el comandante Davis se negó y se la entregó a un capitán que estaba a las órdenes de los centroamericanos, que posiblemente era un capitán negro jamaiquino, de apellido Murray. La cosa es que eso para Walker, con su espíritu racista, eso era algo terriblemente ofensivo. Máxime que el comandante de la goleta Granada era el capitán Khaled Irving Faisú. Entonces, pues obviamente no iba a resultarle nada grato. Otro motivo que se rumoró mucho en esos tiempos era que don José Joaquín había aceptado apurar la capitulación porque ya venían tropas salvadoreñas y un ejército bastante grande, mayor que el de Belloso, pero esta vez venía al mando del general Gerardo Barrios. Sin embargo, con la capitulación, esas tropas no llegaron jamás a Rivas, porque apenas venían, creo que apenas estaban llegando a Managua. Y justamente en esa época es cuando se erige en capital, para que quedara medio camino entre León y Granada, a ver si servía como amortiguador entre ambas, que eran terriblemente rivales. Entonces, eso es lo que podemos hablar de la capitulación. Ahora bien, hay una cosa más, las secuelas de todo esto. Bueno, Walker zarpa hacia Panamá, llega con aire triunfal a Nueva Orleans. Allá lo reciben y le hacen grandes homenajes y se prepara para regresar. Igual, aprovechando lo que él ya sabía que iba a pasar. Costa Rica no entregó las posiciones, no entregó el Castillo Viejo ni entregó el fuerte de San Carlos. Entonces, Nicaragua, Nicaragua apenas se fue Walker, ya los nicaragüenses quitaron a Patricio Rivas, que por cierto el general Zavala le decía don Patas Arriba. Es que Zavala le ponía apodos a todo mundo. Entre otras picardías que se me olvidó contar ahí, estando sitiando a Rivas, se le ocurrió agarrar una mula, ponerle un montón de triquitraques, hacer un muñeco de Basta y rellenarlo con proclamas para que los filibusteros desertaran. Y entonces le prendió los triquitraques y la mula salió disparada por encima de las trincheras y fue a dar ahí a la Plaza de Rivas, donde todos los panfletos se desperdigaron. O en otra ocasión, igual, para que los filibusteros vieran el buen ánimo de los centroamericanos, Zavala le pidió a José Joaquín la banda de Liberia y les dio tremendo concierto a los filibusteros que ni se molestaron en dispararle a los músicos. Eso es muy interesante, pero son anécdotas que son muy significativas. Bueno, pues el caso es que Walker, mientras él está preparándose para regresar, él sigue considerándose presidente de Nicaragua, incluso se hace bautizar católico, porque se dio cuenta que uno de los requisitos para ser presidente de Nicaragua era ser católico. Y curiosamente fue consecuente, porque el día que lo fusilaron murió como católico. Pero el caso es que
Él llega y, bueno, mientras la tensión entre Costa Rica y Nicaragua empieza a subir por este motivo de las posiciones en el río San Juan, hasta el punto que una vez que quitaron a don Patricio Rivas, asumieron el mando directamente los Dumbiros, que eran Jerez y Martínez, enemigos entre sí, ¿verdad? Pero ahí tenían que presentarse así, casi que angelicalmente, como muy amigos. Y entonces le declaran la guerra a Costa Rica. Costa Rica no había declarado ninguna guerra y ellos en octubre del 57 declaran la guerra y dicen Nicaragua acepta la guerra que Costa Rica le hace. Y bueno, inicia maniobras, pero justo en ese momento, es finales de octubre, se van dando cuenta que aparece Walker otra vez. Y aparece, llega primero a San Juan del Norte, pero se encontró con varios barcos, había barcos norteamericanos que tenían órdenes de impedirle meterse en Nicaragua otra vez, porque tenían que, por lo menos nominalmente, que respetar la ley de neutralidad de 1818. El caso es que llegan y entonces Walker sigue un poquito hacia el sur, hasta la desembocadura del río Colorado, donde tuvimos este incidente hace pocos años, ¿verdad? Ahí desembarca el que quizá, en mi opinión, es uno de los mejores comandantes tácticos que tuvo Walker, que fue el coronel Frank Anderson. Anderson, con 45 hombres en unas lanchas, sube por el río San Juan, se apodera de la Trinidad. Bueno, la Trinidad todavía está como en un estado de abandono, pero se apodera del Castillo Viejo. Lo que no habían logrado los otros con el vapor y todo, con 45 hombres logró hacerlo. Y entonces se apodera del castillo, pero en ese momento, en San Juan, Walker, que había vuelto a San Juan del Norte, se tiene que enfrentar con el comandante norteamericano Hiram Paulding. Paulding llega y le dice que no, que lo que está haciendo es inadmisible, y lo pone en tal posición, porque hasta lo sometió a una guerra psicológica, haciendo maniobras de artillería y todo. Entonces los filibusteros tuvieron que rendirse. Walker se vuelve a rendir a otro extranjero, a Paulding, y entonces manda una tropa en botes que intima rendición a Anderson y bajan todos. Bueno, y ahí se acaba esa intentona. ¿Y qué pasa con eso? Mientras eso está sucediendo, bueno, Walker ya no volverá hasta 1860, porque amparados en la ley de neutralidad, le desbarataron 2 intentos más. Uno de ellos es el famoso intento del Fashion. El caso es que, bueno, ya a partir de ahí, los filibusteros, algunos participarían en la guerra civil, otros llegarían y no tuvieron participación destacada. Henningsen, que tanto se destacó aquí, en la guerra civil no hizo tanto. La guerra civil norteamericana. Sí, la guerra civil norteamericana. Titus tampoco. Y el más curioso, uno que no sabemos si estuvo todavía en Nicaragua, pero sí estuvo con Walker en Sonora, Frederick Townsend Ward, eventualmente llegó a ser comandante de los ejércitos del emperador chino en la rebelión de los Taiping. Entonces, eso es más o menos para que se vea en qué terminó todo esto. Y al final, pues, el extraño destino simultáneo, prácticamente, de Walker y Mora, ambos fusilados en un puerto allá donde no se suponía que debían estar. Y pues son las ironías de la historia. Bueno, pues agradezco muchísimo la atención y estamos a la orden para cualquier otra actividad que se pueda presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Werner. Podríamos ya dejar de compartir para pasar a las preguntas, por si hubiera alguna pregunta. Sabemos que esto fue en realidad dio Werner una visión de todo el proceso, de toda la complicación de ese proceso después de la salida de Costa Rica, de Nicaragua a raíz del cólera. Es un proceso muy, muy largo. No sabemos realmente si les quedó suficientemente claro, si tienen alguna duda, algo que quieran consultar. Sí,
Bueno, felicitar a Belmer, muy interesante, con muchísimos detalles. Hay varias felicitaciones, pero también hay preguntas. Muy bien, Dice Laurita. don Fernando Chamorro, ¿podría profundizar un poco sobre el combate de Masaya? Según se dice, la debacle sufrida por Walker en Masaya fue decisiva. No sé si le leo las dos preguntas que hay o le leo una, ¿cómo prefiere? Sí, léete las dos preguntas, Laurita, si fueras tan amable. Y la otra es de don Douglas Ramos, dice, ¿considera usted que se puede considerar como el mejor general de la campaña nacional, como comandante de campo al general José María Cañas? Esas son las dos preguntas, don Bergo. Ven. Bueno, saludos a ambos. Primero con don Fernando Chamorro. Efectivamente, los combates en Masaya fueron importantísimos, porque en realidad ahí los que estaban interviniendo eran guatemaltecos y salvadoreños en el primer momento. Había un contingente hondureño también, comandado por don Florencio Chatruc, aquí le dicen Satruch, es un apellido catalán, yo lo pronuncio a la catalana. Ellos lograron por lo menos contener a, ¿cómo se llama? Contener a Walker, pero tampoco lograron una cuestión como muy decisiva. Para mí, la operación más importante fue la de Granada, y justamente por eso es que incluso se culmina con esa terrible destrucción a la que la sometió Henningsen. Sin embargo, todas las operaciones que se dan entre Masaya y Granada tienen una importancia enorme, por cuanto es ahí donde ya los filibusteros logran, los filibusteros son contenidos. Había peligro también, ¿verdad? Que subieran otra vez hacia León, y entonces ese hubiera sido un caso ya desastroso. Pero bueno, eso hubiera dependido también de la cantidad de tropas que hubiera podido conseguir Walker. Y a Walker le bajó también la cantidad de voluntarios. Parece que en eso también hubo una acción de inteligencia por parte de los agentes costarricenses en Estados Unidos para indicar que las cosas no eran tan sencillas. Walker no menciona, por ejemplo, el uso de armas, de estos rifles tan modernos como los Enfield P-53, para evitar casualmente que se le descorazone los posibles voluntarios. En cuanto a la pregunta de Douglas. No, pero también te está preguntando la participación de los nicaragüenses, de Martínez y de Chamorro. Ah, bueno, sí, también. No, la participación nicaragüense es muy importante. Estaba el coronel Fernando Chamorro, casualmente, supongo que será ancestro suyo. Y el general Martínez. No, todos ellos tienen y otro comandante que es muy importante, que es José María Estrada, que es el que triunfa en San Jacinto, ¿verdad? Entonces, todos ellos tienen una participación muy importante, o sea, no son solo guatemaltecos o salvadoreños, sino también nicaragüenses y hondureños. Al final. Sí, al final. Y por supuesto que... Al final llegan hondureños, ¿sí? Y se van los salvadoreños. Sí, pero eso es en diciembre. Ajá. Sí. Y a raíz de esa discrepancia que tuvo el don Ramón Belloso. Y por eso no fue sino hasta mayo que iban volviendo los salvadoreños, ya bajo Gerardo Barrios. Bueno, y en cuanto a lo que me pregunta Douglas, eso es una opinión personal mía, pero para mí, el que hubiera sido el comandante ideal, pues, era el general Cañas. No, también lo dice ¿sí? Ricardo Fernández Guardia. Sí, claro, no soy único.
Don José Joaquín, como digo, tenía una gran capacidad organizativa, tenía defectos también de personalidad que se pueden ver ahí en las memorias de don Jerónimo Pérez. Pero el general Cañas tenía ese punto, que eso sí no lo menciona don Ricardo, ese punto en contra, que era que había sido un gran aliado de Morazán, que era el gran enemigo de Carrera. Carrera fue quien lo logró derrotar en 1840, 1838 y 40. Eso es lo que podríamos decir. Bueno, y otra cosa, el general Cañas tenía un don de gentes tremendo. Ese es otro punto muy importante. Tanto que se llevaba muy bien con los diferentes aliados de Centroamérica porque los conocía de mucho tiempo atrás. Don José Joaquín no los conocía. Entonces, por eso es que es tan importante ahora la relación entre Cañas, don José Joaquín y don Juan Rafael Mora era muy cercana. Bueno, aparte que de Cañas era cuñado de ambos. Después don Juan Rafael Mora, a su vez, también tenía otro cuñado nicaragüense, que era el papá de don Manuel Argüello Mora, que es el hermano de otro militar nicaragüense, que Walker lo mandó a conversar con Mora, pero él prefirió quedarse en Costa Rica y pelear contra los filibusteros, que fue casualmente se llamaba Manuel Argüello, es tío de don Manuel Argüello. Eso es lo que podría comentar aquí en este momento. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Laurita? ¿O comentario que hubiera llegado? No, comentarios, Marco Trigueros, gracias por ilustrarnos. Silvia Monge, muchas gracias, la información me parece excelente. Marjorie Ross, buenas tardes, tema siempre interesante. Yorley Valverde, también saludos, felicitaciones. No tenemos más preguntas. Bueno, entonces vamos a dar por finiquitada esta actividad. Vamos a tener oportunidad luego de hablar más sobre los héroes de la campaña nacional y sobre el general Mora y sus decisiones controversiales hasta el día de hoy. Hay historiadores que consideran que fueron precipitadas sus decisiones, que no tuvo una visión de largo plazo, pero otros nos dicen que el general quería acabar con la guerra cuanto antes, que había desangrado por completo a Centroamérica, a Nicaragua la había destruido y a Costa Rica en particular, que era lo que más le interesaba. Pero definitivamente no podemos dudar de sus grandes dotes, a pesar de que ninguno de estos generales estaba realmente preparado para esta guerra con estas características. Y los costarricenses, tal vez los que menos, porque nunca habían estado pensando en prepararse para este tipo de guerra. Todo esto fue sorpresivo y en el que el valor, el inmenso sentido práctico fue el que a veces dominó sobre otras, el coraje sobre otras decisiones. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos oyeron hoy, a los que podrán ver estos videos tan fantásticos, a Laurita, a Daniel, a Manuel Solano y a Werner, que tan amenamente nos llevó sobre este larguísimo proceso. Nos vemos. Muchísimas gracias.